Una semana más nos damos cita con nuestra amiga Eli Rebollo para hoy hablar de un tema que se esconde detrás de las siglas PNL. Bueno, nos lo va a explicar ahora Eli Rebollo, pero creo que hay algo de programación neurolingüística, si no me equivoco, ¿verdad, Eli? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos una semana más contigo, hoy precisamente para hablar de esas siglas, la PNL, esa programación neurolingüística. Sí, esto está por todas partes. A mí me costó entenderlo, hasta que incluso haciendo la formación de coaching, que esto está muy de la mano, la PNL iba muy de la mano y tuvimos que hacer módulos de PNL. Esto al principio, o sea, por mucho que pensaba, digo, es que yo esto no lo acabo de entender, pero claro, ya el mismo nombre te lo dice, ¿no? Programación, porque es lo que siempre decimos nosotros, que estamos programados, no destinados. ¿Te acuerdas que lo comentábamos Sí. en un programa anterior? Pues que no estamos destinados, sino que tenemos un programa mental y que lo que nos diferencia unos a otros es el programa. Y neurolingüística es porque lo que se intenta hacer con este tipo de herramientas es cambiar el comportamiento de la persona mediante cambiar su pensamiento y cambiar su programa, pero sobre todo basado en el lenguaje. Por eso neurolingüístico, ¿no? Se utiliza como herramienta principal el lenguaje. Uh-huh. Y a medida que cambiamos el lenguaje, lo que yo me digo a mí misma, lo que yo pienso de mí misma, lo que pienso de los demás y lo que pienso del mundo, que es mi diálogo interno, ¿no? Cambiaremos nuestra forma de ver las cosas y cambiaremos, pues, la forma de actuar. Entonces, básicamente, aunque parece muy difícil y unas técnicas muy complicadas, no lo es. Es esto en esencia. Pero esto, Eli, ¿qué podríamos decir? ¿Que hay unas palabras concretas que tienen un poder especial para reprogramar nuestra mente? Sí, eso es una de las partes. Hay unas palabras que son las que le llamamos las palabras poderosas, que nos potencian a nosotros, y luego están las que nos quitan energía. Más que palabras serían a lo mejor conjuntos de palabras. Por ejemplo, el no puedo, Uh-huh. o no llego, o no sé, o no valgo. Todo esto, bueno, que lleva un no delante, ¿no? Casi siempre lleva un no delante. Pues son frases que además es curioso porque se ha demostrado con otras técnicas energéticas que además la persona cuando se las dice a sí misma pierde energía. O sea, hay unos científicos que están probando el poder de las palabras en el cuerpo, y yo lo he hecho en talleres, en los talleres que hacemos una prueba de que la persona tiene que pensar una situación en concreto y aguantar el brazo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, todo con todas sus fuerzas, y otro participante tiene que intentar bajarlo, el brazo. Uh-huh. Y bueno, obviamente pues ponen todo su esfuerzo y tal, y es muy difícil bajar el brazo, pero es curioso, aquí vamos a hacer un poco de spoiler, que cuando les haces pensar en algo de esto, de estas palabras que nos quitan poder, el brazo sí baja. Pierden fuerza. Sí, o un pensamiento que de dolor o algo, algún recuerdo que te trae algún recuerdo. Esto es mucho PNL, o sea, esto es, por ejemplo, a la inversa, una persona que tenga una circunstancia, un ejemplo práctico. Pues una persona que tiene pues problemas en el cole, vamos a poner, ¿no? Eso también se hace mucho en el instituto. Pues lo típico que hay, ya no hablamos del bullying, porque son circunstancias más graves, pero el típico niño que le cuesta enfrentarse a otro, porque hay otro que es un poco más abusivo, o que le quita los lápices, o que tal. Y claro, este otro se siente pues como pequeño y tal. Pues un ejercicio de PNL para esta persona sería sentarlo, hacer cerrar los ojos, hacerle visualizar la circunstancia que está sucediendo y, por ejemplo, le hacemos imaginarse que él es más grande en tamaño que el otro niño. Uh-huh. Por ejemplo, mira que tú eres más mayor, ahora tú eres más mayor y eres más pequeño. O tú imagínate, por ejemplo, que esa persona que te está insultando, en vez de insultarte pues con esa voz que tiene que te intimida, te lo dice así con la venida como de pitillo, como de pitufo. Le hacemos hacer cambios así, y esto lo que hace son cambios en el cuerpo, en la reacción, en esa base de miedo que uno tiene, pues es un cambio energético. Y esto también es un ejemplo de ejercicios de PNL, que es nuestro programa, cómo tunear el programa o conocerlo bien para podernos conocer a nosotros mismos y podernos cambiar. Uh-huh. Ha sido aquí un ejemplo práctico, ¿no? Pero en base más teórica sería pues conocer cómo funciona realmente la mente, nuestros sistemas de conocimiento, cómo conocemos las cosas, cómo aprendemos y cómo podemos
sobre esas bases, cambiando lo que me digo o lo que pienso, cambiará mi comportamiento y mis sentimientos. Por ejemplo, yo os he preparado un resumen de los fundamentos que tiene la PNL. Son varios, pero os voy a hacer apuntes en los más importantes para que veáis, por ejemplo, con qué se trabaja más, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es una afirmación que dice: no existen los fracasos, sino las oportunidades. Uh-huh. Esto es uno de los principios, ¿no? Si hay 10 principios sobre los que se basa esta disciplina, digámosle, uno de ellos sería esto: no existen los fracasos. O sea, a partir de ahora, nada de lo que nos pase lo vamos a considerar un fracaso. ¿Esto qué hace? Que las personas quiten el peso a fallar. Y realmente lo hacemos constantemente fallar, ¿no? Y esto les abre un nuevo camino para poder trabajar, para poder enfrentarse a cosas nuevas, por ejemplo. Uh-huh. Después hay otro que yo creo que es muy importante: todos los problemas tienen una solución. Esto en consulta lo hacemos mucho, porque normalmente las personas vienen: o es que tengo un problema, y es un problema muy grande, y es que tú no me puedes entender, y es que tengo tantos problemas. Bueno, lo primero que hacemos es cambiar la palabra problema por dificultad. No, señora, usted no tiene un problema, tiene una dificultad, no tiene un problema. Ya con esto hacemos un pequeño... ¿Verdad que se nota un cambio? Sí, Cuando totalmente. cambias problema por dificultad. Entonces la persona ya que viene con esta ansiedad, pues ya de entrada se relaja un poco, ¿no? Entonces esto abre la mente, abre el programa. Estas son maneras de abrir el programa, de estar en esa tensión, de decir tengo muchos problemas. Y claro, la palabra problema lleva en sí pues mucha carga. Cambiarla, por ejemplo, pues esto, pues usted tiene una dificultad y vamos a encontrar cómo superar esta dificultad. Nada más. Eso sería otro cambio que hacemos con PNL. Uno más. Hay uno que es un poquito más complicado de entender, pero este sirve para las relaciones. Por ejemplo, hay una afirmación que dice en PNL que el mapa no es el territorio. Esto a lo mejor lo habréis El escuchado mapa no alguna es vez. el territorio. El mapa no es el territorio. Por ejemplo, si me dices España, ¿qué es España? No, pues tú tienes un concepto de España, pero el mapa de España está escrito sobre el papel. Uh-huh. Y hay diferentes mapas. Por ejemplo, hay un mapa de carreteras, habrá un mapa de ríos, habrá un mapa de comunidades. Depende de lo que te pidan, tú puedes hacer un mapa del verdadero territorio. Pero vendría a ser, Eli, para que lo entendamos, vendría a ser que la imagen Sí. que tenemos de algo no es la realidad. Exacto. La imagen que tenemos de algo es muy, 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 muy corta. O sea, tenemos que hacer, para hacernos la idea de lo que es incluso un piso, una casa, para hacerte la idea de una casa te enseñan un plano. Uh-huh. Y tú, claro, el plano no tiene nada que ver con lo que es la realidad. Hay muchas otras Cuenta, cosas también detrás. claro, de lo absurdo que es esto, ¿no? Que muchas veces confundimos el mapa con el territorio. Entonces, ¿qué problema hay aquí? Que es el siguiente: que cada persona tiene un mapa del mismo territorio. Y aquí es donde vienen los problemas de relaciones, que el mundo es uno, pero yo tengo una visión, un mapa de cómo es el mundo, y otra persona tendrá otra visión. Uh-huh. Y el mundo es muy amplio, pero por ejemplo, sobre un problema, una pareja que está discutiendo un problema, normalmente los que discuten son los mapas, no son ni siquiera las personas. Están discutiendo los dos mapas, Uh-huh. porque cada uno entiende el suyo y normalmente creemos que nuestro mapa es el mejor, que es el que vale, que el tuyo no y tal, ¿no? Entonces, aquí en PNL ayudamos a disolver los problemas de relaciones también desde este punto de identificar cuál es tu mapa y dónde está chocando con el mapa del otro, por ejemplo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, tiene muchísimas posibilidades. Entonces, dentro de lo vasto que es el tema de la PNL, yo como lo que quería era hacer una pequeña introducción para que realmente se le dé el valor que tiene y se puedan llevar un trabajo práctico. Por ejemplo, otra de las presuposiciones que podríamos hacer, y esta es complicada, es que cada comportamiento tiene una intención positiva. Claro, este también es de relaciones personales, y cuando te dicen que cada comportamiento tiene una intención positiva, también se te abre la mente, pero normalmente se cierra, porque pensar que alguien que me ha hecho daño lo ha hecho con una intención originalmente positiva, te deja como, Uh-huh. dices, ¿qué me estás Sí. contando? Es darle la ¿No? vuelta, ¿no? Claro, es darle la vuelta. Y si profundizamos, como hacemos en las sesiones de coaching, profundizamos en un suceso X,
siempre se acaba llegando normalmente a que la otra parte, esta presuposición de PNL es que el cerebro realmente cuando actúa por la opción que ha encontrado más válida. No quiere decir que vaya a ser la mejor para la otra persona, pero el cerebro hace una especie de criba entre posibilidades y la que le parece pues más rápida, más económica en energía o más efectiva para él es la que decide hacer. Y esto es un mecanismo de la mente que como no lo conocemos, a veces otras personas nos hacen daño, pero sus mentes realmente han encontrado esa posibilidad como la mejor, con el conocimiento que ellos tienen y hasta donde ellos llegan. Entonces, sirve mucho pues para conciliar todo lo que son mediadores, personas que hacen mediación entre dos personas que tienen un conflicto, utilizan mucho también esta presuposición, ¿no? Entonces, dentro de lo vasto que es, para decir, bueno, Elizabeth, sí, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué me puede hacer la PNL por mí? Hoy, esta misma tarde. Coméntanos. Y además que esto es súper inmediato, porque en los talleres lo hacemos, luego al final también lo comentaremos, pero en los talleres también lo hacemos, que es ¿qué me llevo de práctico? O sea, no me cuentes películas muy gordas porque las personas que vienen tienen mucho lío en sus vidas. Claro, no, además normalmente todos tiempo. Siempre queremos cosas que ver los resultados ya, ¿no? Exacto, y si los ves ya también, pues también te vas motivando para insistir. Entonces, es muy importante, por ejemplo, yo que seguí mucho tiempo a Louise Hay, que era la pionera en pensamiento positivo, ella no se daba cuenta que lo que estaba haciendo era PNL, ¿no? Que era, mediante afirmaciones positivas, una lista súper larga de posibilidades, porque te puedes hacer tus propias afirmaciones, hay afirmaciones en YouTube, lo que quieras. Te van a cambiar la vida, ¿por qué? Porque esto es PNL, es volver a programar la mente. Entonces, quien quiera probarlo hoy mismo, es decir, estamos cargados de pensamientos negativos, que lo que te he dicho al principio del programa, nos restan energía, nos bajarían ese brazo que decimos que intentamos bajar, porque tenemos un constante como si fuera una película que va rodando constantemente en la mente y casi siempre el 80% es negativo. Entonces, es normal que estemos cansados, aburridos y muchos que lleguen incluso a la enfermedad, ¿no? Entonces, la manera de reprogramar con PNL es hacer todo lo contrario. Pero claro, se tiene que hacer mucho, es decir, yo me hago una lista de afirmaciones positivas, Internet está lleno, yo os recomiendo las de Louise Hay, si buscáis por Louise Hay afirmaciones positivas, saldrán muchos vídeos y además es fácil ponérselas, escucharlas repetidamente y entonces no tienes que leerlas, pero puedes hacer las tuyas propias. ¿Y por qué funciona esto? Pues porque realmente tenemos conexiones neuronales, lo que también afirma la PNL, un pensamiento es una conexión de varias neuronas juntas. Y si yo siempre tengo ese mismo pensamiento, también es porque mis neuronas están conectadas y me lleva a pensar de esa forma. Estás ahora mismo en el kit de la cuestión de lo que hablábamos hace unas semanas atrás. Esto verdaderamente sería cambiar el software, o sea, el programa, ¿no? El cambiar el lenguaje del programa para cambiar después la actitud ante la vida, ¿no? Exacto. Primero, el programa, las creencias, pensamientos que luego nos llevan a emociones y las emociones a actuar. Y entonces, según lo que actúas, tienes los resultados, porque los resultados vienen de lo que haces. Entonces, en este caso, como tú bien decías, volver a recordar esa asociación. Pensamientos llevan a emoción y la emoción lleva a la acción. Y claro, las acciones son lo que determina tu día a día. O sea, tu día está hecho de lo que tú haces. Así que hay un pequeño margen de lo que hacen los demás y de la vida. Pero es que en más de un 60 o 70 es tuyo. Entonces, este es el problema, ¿no? Que cuando le decimos a alguien, no seas tan negativo, a veces lo es porque sus neuronas están conectadas así. ¿Qué tenemos que hacer para romper ese círculo? Afirmaciones contrarias. Afirmaciones contrarias lo que hacen es hacer una nueva red neuronal. Hay que insistir bastante, es como el que va al gimnasio, no va a tener chocolatina el primer día. Esto hay que entrenarlo, claro. Esto hay que entrenarlo. Entonces, si quieres chocolatina, son mínimo 20 días, ¿no? Que siempre decimos, Miquel, mínimo 21 días. Sí. 3 semanas como mínimo. Exacto, pues afirmaciones positivas. Tenéis en YouTube para cansaros, o sea, de autores diferentes, de personas diferentes en inglés, en todos los idiomas. Pero lo que sí siempre digo es, hay que insistir. Esto es como la medicación, mañana, mediodía y tarde, todo lo que se pueda. Y esto es un principio práctico de PNL, de cómo reprogramar la mente. Y es que esa misma tarde, cuando te vayas a dormir, te vas a dar cuenta de cómo te sientes.
Y ahí vas a tener el resultado ya. Te vas a sentir mucho mejor. Y vas a actuar diferente con tu entorno y contigo mismo. O sea, ya tenemos ahí, Eli, el primer ejercicio para esta tarde. Ahora, cuando lleguemos a casa, empezar a cambiar Exacto. nuestro esquema mental, empezar a pensar en esas frases positivas. Yo creo que vamos a tener un cambio bastante sustancial, al menos en la visión de relacionarnos con los demás, de relacionarnos con nosotros mismos, de nuestras emociones, como tú hablabas antes. Sí, y sobre todo muy recomendable última hora de la noche. Es el momento más crítico donde todo el mundo se pone a pensar en lo peor, en lo que ha pasado durante el día, lo que podría haber hecho mejor. Es la hora del autocastigo, que le digo yo. Te metes en la cama y dices, viene todo, ¿no? Pues ese es el momento perfecto. Nada de dejar venir todo. Programación, nueva programación. Vamos a dormir de otra manera y como tú bien dices, es que nos levantamos de otra manera. Uh-huh. Nos quedan pocos minutos, Eli, si te parece, Sí. para aquellas personas que sí que quieran profundizar un poquito más en la PNL, ese libro que nos tienes preparado, como siempre, para conocer más en detalle la programación neurolingüística. Quien quiera hacerlo de una manera más suave, recomiendo el de Louise Hay, que es más fácil, que se llama Usted puede sanar su vida, de Louise Hay. Aquí es PNL también, pero es más suave la manera de entenderlo, y quien sea pues más gafitas, ¿no? Quien quiera entender más el porqué de las cosas y más ejercicios más técnicos y tal, pues he preparado coaching con PNL, Uh-huh. que es de Joseph O'Connor y Andrea Lalles. Siempre hay quien le gusta más. Sí, pero el método, ¿cómo funciona? Y cómo, pues, Quizá un dos poco más posibilidades. técnico, ¿no? Este segundo. Más técnico, sí. Y por ejemplo, os quería comentar, en la PNL también va bien para técnicas diferentes. Hay un libro de PNL para las ventas. Si tú Uh-huh. entiendes mejor cómo funciona la mente de la persona que quiere comprar, pues perfectamente vas a poder ayudarle más y vas a poder vender más sin engañar. Ojo, no son técnicas de engaño ni ilusionismo, sino de poder conectar mejor con la persona que tiene esa necesidad y tú poderle ofrecer mejor lo que vendes. Entonces, Uh-huh. PNL también puede ayudar en estas cosas, por un ejemplo, ¿no? Muy bien, ya vemos que es una herramienta muy potente, la programación neurolingüística. Sí. Y muy importante, no luchar contra los pensamientos negativos, porque entonces en este caso los estás reforzando. Uh-huh. Es pensar en los positivos. Y los demás, como hemos dicho, la red neuronal, al no alimentarla, se acaba disolviendo. Pero si Uh-huh. piensas en los negativos y dices, no quiero pensar en esto, también lo estás reforzando. Entonces, es importante, para acabar, poner el foco en eso, simplemente en los positivos, porque así los otros acaban cayendo por falta de riego. Que se suele decir, quien no riega una planta, pues la planta no crece. Pues yo creo que lo has explicado muy bien, ha quedado muy claro por tu parte en lo que es la PNL. Eli, como Sí. siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros unos minutos hoy hablando sobre la PNL. Muchas gracias a vosotros. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós.